Gracias, José María. Pues buenas tardes, compañeros. Más bien es una aclaración. No vengo en representación de la primera tienda cooperativa, porque ese fue un proyecto que tuvimos 6 meses. Bueno, se dio este proyecto, aglutinamos proyectos cooperativos, productivos, de servicios, etcétera, etcétera. Se terminó ese proyecto, que fue un proyecto piloto y que teníamos financiamiento pues, por parte externo, digamos, de la Asamblea Legislativa. Bueno, aparte de estar en esta experiencia, soy el secretario de la Confederación Nacional de Abastecimiento y Distribución, CONABASTO. CONABASTO es integrante del Consejo Superior del Cooperativismo. Son 10 grandes confederaciones nacionales en las que estamos ahí reunidos. ¿Quién está? Están los compañeros de la cooperativa Pascual, Cruz Azul, Trado, Las Cajas, Alijadores de Tampico. Bueno, ayer en la reunión del Consejo Superior del Cooperativismo recibimos la noticia que la Confederación Pesquera, la de Transportes y la de Turismo, pues ya están en el COSUCOP. Hay otras organizaciones que no están en el COSUCOP y que estamos pues platicando con ellos para hacer esto más grande, ¿no? Que realmente exista una representación nacional a través de este consejo, digamos que representativo a nivel nacional. Y yo voy a ir al tema, las cooperativas y la transformación económica en México. Las cooperativas siempre han existido en México desde el cura Hidalgo, ¿no? Hizo cooperativas para telares, cooperativas de artesanos, etcétera, etcétera. Y hay una gran tradición del cooperativismo en México. Después del gobierno de Cárdenas, cuando se generan los grandes movimientos corporativos a través del sindicalismo y a través del cooperativismo, a través de las luchas agrarias, ¿no? Entonces, la propuesta del gobierno de aquel entonces empieza a generar una serie de corporaciones sociales, la creación de la CTM, la creación de las grandes cooperativas, la creación de las grandes organizaciones campesinas. Bueno, todas estas organizaciones sociales, al cobijo del Estado, pues es el reflejo y el momento en el que estamos, ¿no? Los sindicatos pues son empresas de los cachorros de la revolución o de los líderes que se sacrificaron en aras de los intereses de los trabajadores, ¿no? Los sindicatos charros. Igual las organizaciones campesinas son heredadas a los hijos y los hijos a los nietos. Entonces, pues sindicatos democráticos de lucha, pues hay pocos. El ESME, las corrientes democráticas al interior, también las organizaciones campesinas, y es el mismo caso del cooperativismo, en un contexto, digamos, nacional, y pues observar un poco qué es lo que ha pasado con el cooperativismo, lo mismo que ha pasado con el sindicalismo y con las organizaciones campesinas. Las organizaciones cooperativas también surgen, se desarrollan, crecen, se reproducen y mueren al cobijo también del gobierno. Entonces, hay una época en la que Echeverría y López Portillo pues hacen las grandes cooperativas pesqueras, transportistas, etcétera, etcétera, pero una vez que les retiran tanto el apoyo financiero, administrativo, técnico, esas cooperativas pues desaparecen, ¿no? Llega un nuevo impulso a partir de pues, las condiciones económicas en el mundo, ¿no? Las grandes crisis, bueno, recientemente, ¿no? La de 2008, y hay un movimiento incipiente en el Distrito Federal del cooperativismo. Se reúnen compañeros en la Universidad Autónoma, en la Universidad Autónoma Mexicana, en la UNAM, y crean un programa para presentárselo al gobierno democrático de aquel entonces de López Obrador. ¿Qué era? Pues que era una ley que no había, una ley local, tener un reglamento, un programa y presupuesto, en síntesis. ¿Qué se logró? Primero, unificar al movimiento cooperativo, que no estaba unificado, con sus diferentes conceptos y formas de organizar, de visualizar,
de los objetivos que se tenían en ese momento. Se logró construir entre todos una ley local, la primera en México y que no se tiene en ningún estado de la República. Se logró también tener una representación a través del Consejo Consultivo Cooperativo del Distrito Federal, donde están las organizaciones, el movimiento cooperativo representado de alguna manera. Se logró también tener un reglamento de la ley, un programa. Lo que no se ha tenido es un presupuesto. Todo esto que se ha operado en los últimos 8 años, pues ha sido sin un solo peso del gobierno local. La Secretaría del Trabajo tiene 23 millones de pesos y lo utiliza pues para capacitación, para lo que dan las unidades de empleo en las diferentes delegaciones. Hoy el movimiento cooperativo está en una disyuntiva porque se ha presentado una nueva ley general de sociedades cooperativas y también un instrumento que ha estado manipulado por diferentes intereses, que es la Ley General de la Economía Social y Solidaria. Historia es rápido. ¿Quién impulsa la Ley de la Economía Social y Solidaria? Que este es un paréntesis, este es un modelo económico, no a partir de los cánones de la economía formal o de la economía dictada desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial o el Consenso de Washington, sino más bien a partir de las experiencias locales que se tienen en Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Nicaragua, Cuba, etcétera, y México, en las comunidades agrarias principalmente, y aquí en el Distrito Federal. Lo que es la economía social y solidaria, a partir de lo que tiene el capitalismo, cómo aprovechamos esas cosas para que la gente tenga en sus manos la economía. Y ahí están las cifras o las estadísticas, ¿no? En México hay 6,000 cooperativas, de las cuales el 70% son pequeñas hablamos de hasta 10 cooperativistas, el 20-25% medianas, que tienen y las grandes, que son entre el 10 y el 12%, y que estas facturan al año más de 3 millones de pesos, desde ahí hasta las grandes, ¿no? Cruz Azul, Pascual, etcétera, etcétera. Entonces, eso también nos da un reflejo de lo que hay ahorita, de lo que representa esta ley de la economía social y solidaria a partir del artículo 25 constitucional, párrafo 7º, que establece qué es la economía social y solidaria. En México hay 3 formas de generar riqueza: a través de la economía pública, ¿no?, que nada más nos queda agua, petróleo y electricidad. Lo demás ya se deshizo el estado de ellas, ¿no? Las carreteras, las minas, todo. Y la economía privada, que son todas las grandes empresas, las 500, ¿no? Las paneras, las refresqueras, las cerveceras, las de comunicación, Slim y sus cuates, etcétera, etcétera. Y el sector social de la economía. El sector social de la economía, los ejidos, las empresas de los trabajadores, las comunidades agrarias, las cooperativas y todos los que sobreviven. ¿Quiénes son todos los que sobreviven? Más del 50% de la economía informal, que no paga impuestos y que está ahí, y que de alguna manera ellos compran y venden y no tienen que pagar impuestos y no tienen que avisarle a nadie, ni tienen que constituirse, ni buscar una forma asociativa, ni nada, pero hay muchas empresas familiares que producen en su casa pan y lo venden, gelatinas y los venden, dulces, galletas, cocen, todo. Y diarios se salen a buscar la chuleta. ¿Qué está proponiendo el movimiento cooperativo? Bueno, modificaciones a la ley del cooperativismo y son las disposiciones generales, que tiene que ver con el objeto de la ley, la autonomía del movimiento, los principios, el régimen de derecho corporativo, las prestaciones de servicios a terceros, las actividades, o sea, los actos cooperativos, la asociación con otras personas jurídicas. Esto quiere decir que estamos luchando porque
se quite a las cooperativas el título de sociedades mercantiles, ¿no? Ya hubo una propuesta y una modificación en el artículo 1, fracción 6 de la Ley de Establecimientos Mercantiles. Falta que lo apruebe la Cámara de Diputados y que se presente ante el Senado. La constitución de las cooperativas, bueno, pues también la Asamblea Constitutiva, el contenido de sus actas y bases o estatutos, la tramitación legal que a veces es muy engorrosa y hay que pagar algunos dineros. Y el tipo de cooperativas, ¿no? Un poco haciendo eco en lo que decía Román, ¿no? El régimen económico, los recursos patrimoniales, las aportaciones, el capital variable, las aportaciones de los socios, los certificados de aportación, el interés limitado de las aportaciones, las reservas, los fondos, porque si ustedes ven, ya nos quieren también aplicar las reservas, que a la iniciativa privada no tiene esos porcentajes de los fondos de reserva y que para las cooperativas sí son obligatorias y no para las sociedades anónimas. Entonces, aparte de haciendo un cálculo de tener el 12% de reservas, pagan IVA, ISR, IETU, y aparte que están ahí a las vivas con el IDE. Bueno, aquí terminaría. ¿Quiénes son los diferentes actores? Uno lo impulsa el senador Osejo, que tiene en la propuesta del Instituto de la Economía Social y Solidaria, que hemos llegado a un acuerdo con él para que no presente por ahora el Instituto de la Economía Social y Solidaria. Otra actora, la senadora María de los Ángeles Moreno. Otro actor, el senador Dante Delgado Ranuro. Y bueno, el movimiento cooperativo a través del COSUCOP ha estado en esas reuniones y en ese cabildeo para lograr una ley de acuerdo a los intereses del movimiento cooperativo, ya que el próximo año se celebra en México y se arranca del 14 al 18 de noviembre el Año Internacional de las Cooperativas.